entonces se Ah, bueno. interfiere la clase. ¿Listo? Entonces le comentaba, Bien. pues hoy iniciamos el módulo 3. El módulo 3 consta de 3 temáticas, que es sobre la legislación sobre seguridad y salud en el trabajo, las OSHA 18.000, 18.001, que es la gestión y seguridad y salud en el trabajo, la ISO 9001, la ISO 14.001 y su relación al sistema de gestión. ¿Ha escuchado alguna vez estas normas? No, no las había escuchado. ¿No? Eso normalmente, pues, uno a veces las visita a las empresas y pues ahí dice estamos certificados con estas normas, cuando las empresas están certificadas. Un momentico que se me perdió el módulo. ¿Usted alcanza a ver el módulo? Se ve como pequeño la letra, casi no alcanzo a ver bien la letra. Ya. ¿Quién sabe dónde se...? Ahora, cállese. Se ve pequeña la letra. Se ve pequeña la letra, ya miramos. Yo creo que ahí se ve mejor, ¿no? Bueno, entonces le venían comentando que vamos a ver tres temas. Entonces viene la legislación en seguridad y salud en el trabajo. Y vamos a ver estas tres normas que son pues las que normalmente pues se trabajan. Respecto a la legislación de seguridad y salud en el trabajo, pues aquí en el módulo aparece la resolución 2400 de 1979 y siguen unas normas mal. Vamos a ver hasta dónde va, hasta la ley 1562 del 2012. Bueno, y aquí digamos que yo terminaría revisando el tema del decreto 1072 del 2015. Entonces, ya revisando estas normas y leyes, básicamente, pues aquí nomás uno lee estas normas, ¿sí? Resolución 2400 de 1979, en la cual se crea el Estatuto de Seguridad Industrial. Esta norma es muy, muy importante y me parece muy práctica porque ahí revisa uno los riesgos, los diferentes riesgos y hay incluso las medidas de control. Están casi todos los riesgos ahí en especificados. Entonces, ¿qué es la invitación aquí en este tema respecto a la legislación? Es que nosotros cojamos las normas y las empezamos a leer, interpretar y aplicar. Como en el módulo pasado les contaba que pues, el sistema de gestión es decreto 1072 del 2015, resolución, digamos, esas son como las que más se trabajan, pero esas normas están contempladas las que vemos acá. Entonces, la resolución 312 del 2019. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Debemos que leer esas normas, pero además tenemos que tener en cuenta las demás normas, que son estas, incluso las que están aquí, entre otras, porque normalmente, mensualmente o periódicamente, pues el gobierno va estableciendo sus normas. ¿Sí? Entonces, por lo menos aquí vemos la resolución 1409 del 2012, con la cual se reglamenta el reglamento de seguridad para protección de caídas en alturas. ¿Sí? Entonces, ahí tenemos todo el tema del trabajo en altura, sus medidas de protección, su legislación, las personas, cómo se debe que trabajar. ¿Sí? Entonces, si digamos, vamos a trabajar en una empresa de construcción o una empresa donde tenemos riesgo de alturas, esta resolución nos puede decir qué es las medidas preventivas, qué es la legislación, cuáles son las cosas que debemos que cumplir. ¿Es claro ese tema respecto a la legislación, Diego? Sí, más o menos lo tengo claro. Sí.
Entonces, eso es, o sea, se trata sobre todo en este tema, es muy importante que uno sea, digamos que esté leyendo constantemente. La calidad del trabajo que nosotros entramos a desarrollar depende de nuestro conocimiento. Yo cuando estaba estudiando, cuando estaba haciendo la especialización, yo dedicaba normalmente 4 horas diarias, digamos, a estudiar, o sea, leyendo. En parte para poder hacer el sistema de gestión, como revisando documentación, pero realmente eran 4 horas que yo dedicaba, digamos, un año leyendo. Y básicamente eso fue lo que a mí me ayudó a poder enfrentarme a realizar un sistema de gestión, de que una empresa me pida una asesoría, por lo menos en tema, como veíamos aquí, de alturas, en tema de enfermedades laborales, en tema del sistema de gestión. Entonces, digamos, nuestro campo de acción y nuestro trabajo va a depender de cómo nosotros nos informamos, conocemos las normas y las aplicamos. Entonces, por lo menos en las empresas no, que necesito una persona que maneje determinado tema. Ejemplo, el tema del ruido, un ejemplo. Entonces hay una norma específica del tema del ruido, entonces uno la lee, la aplica. Entonces eso es lo más importante de las normas, saber que existen y poder nosotros asesorar a las empresas en ese tema. Entonces, eso sí es muy, muy importante. De pronto, digamos, las personas dicen, no, yo no soy tan bueno para estar leyendo, para interpretar las normas, las leyes, pero hay una ventaja que muchas de las leyes son normas fácilmente de entenderlas o interpretarlas, o uno pues empieza a coger la norma y empieza pues, como quien dice, a digerirla, ¿sí? A tener en cuenta. Eso es una invitación muy importante para que ustedes puedan leer, hacer además del módulo entre la semana, es importante que ustedes puedan empezar a revisar esas normas principales y empezar a leerlas para poder entender y avanzar. Entonces, ese es el tema normativo. En Colombia hay muchas normas, no más en seguridad y salud en el trabajo. Yo hice incluso un mapa de normas que las ahorita pues no tengo porque hasta se me dañó un poco, pero quisiera volverlo a hacer, en la cual yo hacía como, no es un mapa mental, en la cual digamos tenía el riesgo. Estoy hablando, ejemplo, el riesgo químico. ¿Está entrando alguien? Pensé que estaba entrando alguien. Entonces, ¿yo qué hacía? Yo colocaba todas las normas, compilaba todas las normas que hablaban de ese tema. Entonces, y entonces hacía como la jerarquización desde el año hasta la actualidad que han hablado de ese tema. Porque además, pues, en el tema de legislación constantemente y muchas normas empiezan a derogarse. O sea, ejemplo, la resolución 1111 fue derogada por la 0312 del 2019. Entonces ya no aplica esa norma. Entonces nosotros sí debemos que estar siempre pendientes, como viendo las noticias. De todas maneras, cuando uno ya se empieza a meter en este medio, pues pues las ARLs, digamos, hay páginas de actualización, entonces uno estará ahí pendiente de qué normas se están actualizando. Entonces, bueno, lo del sistema de gestión, que es el ciclo PHBA, planear, hacer, verificar, que es lo que estamos trabajando. Sí, las diferentes etapas, esto nosotros pues ya lo vimos, en qué consiste cada etapa. De todas maneras, a medida que vayamos dentro de los módulos, pues vamos entendiendo este tema y pues cualquier pregunta, pues yo les estaré respondiendo. Bueno, aunque aquí vamos a hablar realmente de cada una de las etapas, de los tiempos para aplicación del sistema de gestión. Ya los tiempos terminaban el año pasado, en el año 2020, pero podemos decir que en esta etapa, este año, nosotros ya estamos en la etapa de vigilancia. O sea, ¿qué quiere decir eso? Que en cualquier momento el Ministerio de Trabajo puede venir y auditar nuestras empresas. Tenemos que estar preparados ya dentro del sistema de gestión, no en la etapa de hacer los documentos, sino de ejecutar. Por lo menos yo ahorita, pues la idea es que uno también planea en diciembre o en enero, uno va planeando el plan de trabajo del año.
Entonces, esto es importante que nosotros lo que estamos haciendo es algo que ya las empresas están solicitando y requiriendo. Bueno, estos son unas 10 reglas básicas de seguridad. Esto va más referente al tema de las máquinas. Cada riesgo tiene sus diferentes reglas de seguridad. ¿Las alcanzó a ver, Diego? ¿Las 10 reglas alcanzó a leerlas? Entonces, a ver, decimos que el decreto 1072 del 2015, especialmente la parte referida al sistema de gestión, está especialmente enfocada a OSHA 18000, indicando cómo definir unos parámetros para lograr la mejora continua. Entonces, yo siempre he dicho, por lo menos las empresas que están certificadas con las OSHA 18000, si aplicamos decreto 1072, pues ya es una aplicación pues bastante alta dentro del sistema. Entonces, digamos, una empresa que necesite certificarse o que dentro de sus procesos esté certificada bajo las normas 18001 y aplicando 1772 va a ser pues unas normas homólogas. Entonces, bueno, aquí hablan del decreto 1443 del 1072, pero ahora la resolución 0312, que es la que yo digo, pues, que básicamente este 1072 de 2015 es un decreto bastante amplio, pero si usted lo lee, básicamente hace un resumen bastante del tema de qué ha pasado seguridad y salud en el trabajo hasta el 2015. Es un resumen, es un decreto bastante extenso, pero es importante leerlo. Y sobre todo en esta etapa en las cuales ustedes pues están en el tema de aprender, de conocer. Cuando ustedes ya se enfocan en hacer un sistema de gestión, bueno, me están diciendo que no se ve el documento. Voy a tratar de volverlo a compartir. Ahora sí se ve el documento. Ya. Yo quiero confirmar si Diego está ahí, por favor. Diego, no. Pues, profe Sandra, yo propongo que sigamos la clase, ¿sí? Sí. Porque igual debe quedar grabada para el resto de estudiantes. Que pronto Diego tiene problemas con el audio, ¿vale? Pero Con el audio, sí, ok. Vamos para adelante. Bueno. Entonces vamos a ver unos cambios que ha sufrido pues el tema de la legislación en respecto a los. Y habla de principios, introducción por el decreto 1443. El Comité Paritario de Salud Ocupacional, ese adelante se denomina Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo. Entonces, antes hablábamos de salud ocupacional, ahora hablamos de sistema de seguridad y salud en el trabajo. Entonces, por lo tanto, ahora el comité ya no se llama Comité de Salud Ocupacional, sino Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo. Porque es paritario, porque hace parte de proporción cuando se eligen representantes de los trabajadores como representante del empleador. Por lo tanto, es paritario. Obligaciones de contar con una matriz de requisitos legales actualizada. Sí, dentro del sistema de gestión, digamos, en este decreto se debe que tener una matriz de requisitos legales autorizada, normalmente actualizada. Normalmente uno se la hace en Excel y uno va colocando, ejemplo, la resolución, la fecha de emisión,
qué ente lo emite, si es el Ministerio de Trabajo, la Presidencia de la República, y mirar si la empresa le aplica o no le aplica esa norma. O hay normas que le aplican a algunos artículos y otros artículos no en la empresa. Eso siempre es un trabajo bastante exhaustivo, porque pues determinar todas las leyes y mirar si la empresa cumple o no cumple, pues siempre requiere trabajo. Entonces, ¿cuál es la tarea de esos requisitos legales? Si nosotros miramos que cumple o no cumple, la idea es hacerle seguimiento. Los que no cumplen, pues lograr que la empresa los pueda cumplir. O sea, esos son una de las factores que vamos a medir dentro de nuestro plan de trabajo. Entonces, ya sabemos que tenemos que hacer una matriz legal. El establecimiento de una política de seguridad y salud en el trabajo. Sí, nosotros tenemos que definir la política. La política, yo normalmente cuando hago el proceso de inducción a los trabajadores, cuando uno dice la política y ve un documento grandísimo en el cual dice la empresa Pepito Pérez es una empresa dedicada a la comercialización y venta de productos farmacéuticos, en la cual se compromete a las siguientes cosas. Entonces yo les resumo a los trabajadores, porque pues es entender para qué es el objetivo de la política. Ese objetivo de la política es primero, a qué se compromete el representante legal o la alta dirección con sus trabajadores. ¿Y cuál es ese compromiso? Una de las cosas más importantes es a cumplir la normativa, a proporcionar ambientes de trabajo seguros, tanto en la parte física como mental, a los trabajadores, a proporcionar los recursos, el presupuesto, para poder tener un sistema de gestión y a tener un sistema de gestión con mejora continua. Básicamente esos son los principales objetivos de la alta dirección. ¿Y a qué se comprometen los trabajadores? Los trabajadores se comprometen a cumplir las normas, los reglamentos, los requisitos y apoyar esa mejora continua del sistema de gestión. Entonces ahí es cuando entra el tema de responsabilidades. Un sistema de gestión es, digamos, se alimenta, diría yo, es dinámico, ayuda a la gestión del riesgo cuando hay participación de los trabajadores. Y eso es muy importante que las organizaciones lo entiendan, porque si no hay participación y no hay compromiso, el sistema de gestión va a ser muy, muy difícil de mejorar y de gestionar. Porque de todas maneras, por lo menos ahí dice que Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo, ¿qué quiere decir? Que los trabajadores se designan para ser partícipes de esto. Si la persona no tiene el interés, no le nace a ser partícipe de esto, pues muy difícilmente vamos a poder lograr los objetivos. Otra cosa, es importante que los trabajadores sean capacitados e informados del porqué de estos comités. Bueno, eso pues más adelante hablaremos más del Comité Paritario de Seguridad en el Trabajo, que es uno de los comités más importantes. Sigue la facultad de incluir criterios de selección y evaluación a contratistas. Sí, muy importante. Hay un criterio dentro de la resolución, que es la resolución 0312, en la cual seleccionamos nuestros contratistas, nuestros proveedores. ¿Qué quiere decir? Que nosotros tenemos que seleccionar, tenemos que hacerle seguimiento y evaluar, especialmente a aquellos proveedores o contratistas críticos. ¿Qué se quiere decir crítico? Por lo menos para mí, en el sistema de gestión, un crítico es la persona que nos suministra los elementos de protección personal. ¿Por qué es importante? Porque los elementos de protección personal es las barreras que van a proteger al trabajador. Y si nosotros conseguimos, le colocamos a un trabajador un elemento de protección de pronto que no es bueno, no tiene buenos materiales, no está certificado, no cumple con las normas, entonces este es un proveedor importante. Otro proveedor importante o un contratista sería, ejemplo, la persona que le hace mantenimiento a las máquinas de la empresa. Si una máquina empieza a tener una falla o la idoneidad de esa persona que hace el mantenimiento no tiene la competencia, vamos a tener problemas en paradas de producción y van a crear incluso riesgo a los trabajadores, un accidente. Entonces, esos son los, digamos, un ejemplo de un proveedor y un contratista crítico, en lo cual
Ejemplo, si yo voy a contratar una persona que me le haga mantenimiento a los tableros eléctricos de las máquinas o a la planta eléctrica, esa persona que ese contratista, esa persona que me hace ese mantenimiento, debe que tener unas certificaciones y competencias. Entre ellos tienen unas como licencias en las cuales van a poder operar si en alta, baja o media tensión. Entonces, por lo menos el tema de sí, la persona sabe el mantenimiento eléctrico, pero la persona no ha estudiado, no tiene el título, nosotros no la vamos a poder contratar. No solo ella podrá saber mucho, pero debe que tener la formación y su respectivo diploma, capacitaciones, tiene que tener su cotización al riesgo que es, porque es un riesgo de riesgo 4, no podemos aceptar que esa persona venga a laborar y con cotizando con riesgo 1, que esa persona tenga el conocimiento de las medidas de protección para trabajar, ejemplo, en el riesgo eléctrico, que es aplicar las 5 reglas de oro, que tenga sus elementos de protección, sus botas, su escalera, sus herramientas con aislamiento dieléctrico. Entonces, todo eso se debe que tener en cuenta. Dice, mantener disponible y debidamente actualizada la documentación realizada del sistema de gestión. Sí, entonces nosotros en la etapa de planear y hacer, nosotros empezamos a hacer los documentos. Y nosotros tenemos, normalmente yo hago un listado maestro y se hace así, el documento en la cual usted coloca el nombre del documento, la fecha que fue creado. Esa información normalmente uno la encuentra arriba de la empresa y la encuentra con el logo, entonces ahí vea que va la versión y la fecha. No es la fecha en la cual estamos, a veces cambia, no es que la fecha cambió porque no, es la fecha de que se creó el documento. Por ejemplo, yo lo creé en el 2019 y la fecha no cambia, a menos que cambie algún componente del documento. Poco te pasó, yo no estaba entonces. Yo estoy escuchando todo por ahí. Esto, Diego, se le está escuchando el micrófono, lo tiene abierto. Yo creo que había llegado yo sin miedo, bueno, Ceci. Bueno, Ceci, muchas gracias. Chao, Ceci, muchas gracias. Diego. Diego. Bueno, el responsable del sistema debe tomar un curso de 50 horas en sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. En el módulo pasado hablábamos que se debe que tener una competencia, o sea, los técnicos, tecnólogos y los profesionales de seguridad y salud en el trabajo. Pero además de eso, se debe que tener el curso de 50 horas que normalmente los dictan la RL o el SENA. Este curso es virtual e incluso desde ya los invito a que ustedes se registren en el SENA y pidan el cupo del curso virtual. Todas las personas que trabajan en seguridad y salud en el trabajo lo deben que tener. E incluso estábamos mirando pues dentro del programa que uno de los requisitos del módulo último es que hagan el curso de 50 horas porque es necesario que lo hagan. Entonces simplemente ustedes en el SENA se registran y piden el curso. Entonces es siempre el curso del SENA es bastante exigente y pues hay que llenar los criterios para poderlo pasar. Entonces tener en cuenta eso, que el curso de 50 horas lo van a necesitar, dura 3 años y a los 3 años lo debe que actualizar y hacer el curso de las 20 horas. Entonces yo en mi caso, yo ya ahorita en esta fecha, porque hasta este año muchas ARLs empezaron a dar el curso de 20 horas, entonces lo pude actualizar. Entonces ya hice hace 3 años el curso de 50 horas y ya tengo actualizado el de 20 horas, que eso es lo que pues dentro del sistema de gestión se requiere. Entonces esos puntos, 1, 2, 3, 4, 5, 6 puntos muy importantes dentro del sistema de gestión. Bueno, aquí habla el decreto, es un artículo del decreto 1072, que es el artículo, este número grande, el 1072 tiene su característica que los artículos se nombran así, ejemplo, 2.2, 4.6.2, en la cual entre este artículo habla del tema de la documentación y qué documentos dice que debe que tener a disposición el empleador, la política, las responsabilidades asignadas,
la identificación de peligros, el informe de condiciones de salud, el plan de trabajo anual, el programa de capacitación. Bueno, todos estos requisitos los debe que tener digamos, la documentación esencial. Los reportes de las investigaciones, la identificación de amenazas de vulnerabilidad, eso tiene que ver con el plan de emergencia, el tema de cuando vemos que las personas hacen el simulacro, ¿sí? Todas esas cosas. Y aquí vemos como en este caso nos compete matriz legal actualizada, vemos que matriz legal actualizada, ¿sí? Normalmente pues yo hago mi matriz, pero uno tiene que estar pendiente de las normas que salen y actualizarla. A veces, sí salió tal norma y cuando nos damos cuenta, la última norma que tenemos actualizada fue en el 2019 y ya estamos en el 2020. ¿Cuántas normas hemos dejado de actualizar y verificar que la empresa las tenga? Entonces, estar muy pendiente qué normas han salido y registrar en la matriz legal y mirar qué cumplimiento tiene. Bueno, aquí va como el tema del tema de, bueno, sí, el tema de la responsabilidad de los trabajadores. Yo le digo a los trabajadores, mira, estas son sus responsabilidades en los temas de inducción. 1, 2, 3, 4, 5 responsabilidades. Pero el representante legal en la empresa tiene muchas responsabilidades más. Yo diría que redonda por ahí sobre 20. ¿Sí? Hay que centrarse en estas responsabilidades porque a veces los trabajadores no entienden que estas responsabilidades incluso caen en el tema contractual. ¿Qué quiere decir? Que si se llega, el trabajador no cumple con esto, la empresa puede darle cancelado el contrato. Entonces hay que dejarle muy claro eso. Entre sus responsabilidades es procurar el cuidado integral de su salud. Sí, o sea, pues la empresa puede tener, ejemplo, entrega elementos de protección personal, tiene instructivos para que minimizar los accidentes, pero si el trabajador no los usa o le da una recomendación como, e incluso como hablábamos el módulo pasado, que no es solo los riesgos inherentes al trabajo, sino también de salud, ¿sí? De pronto en el tema de alimentación y el trabajador no las acata, no las toma, es una responsabilidad de él. Sin suministrar información clara y veraz y completa de su estado de salud. Esto se refiere cuando el trabajador está en su entrevista de trabajo o ya se contrata, va a un examen ocupacional, allá le miran las condiciones en las cuales está, entonces el médico le pregunta, ¿usted de qué sufre? ¿Sí? Y le dan un examen específico, ejemplo de columna, y pues ahí tiene un determinado enfermedades y ella tiene que informar la realidad. Aparecen unos rayones en la página tan raros. Bueno, cumplir las normas y reglamentos del sistema de gestión, informar oportunamente al empleador sobre los riesgos latentes en el sitio de trabajo. ¿Qué quiere decir eso? Que si de pronto nosotros llegamos a nuestro puesto de trabajo consiste en una máquina y de pronto al momento que yo entro a operar la máquina, pues la máquina no opera bien, la máquina le hace falta un insumo, o de pronto en mi puesto de trabajo tengo digamos, un conector en mal estado, ¿yo qué debo que hacer como empleado? Reportar para que esa condición sea subsanada. O sea, mi responsabilidad es decirle, el empleador que tiene que solucionar esa condición. Entonces es importante pues reportar eso. Participar en la actividad de capacitación de salud, de seguridad y salud en el trabajo y el plan de capacitación. Hay muchos trabajadores que dicen, no, yo no participo obviamente eso se tiene que hacer en el horario laboral. Procurar que todo eso sea así porque a veces las empresas tienen la mala costumbre de hacer las capacitaciones no en el horario laboral. Digamos, si su horario es ya la jornada termina de 2 a 5, de 2 a 6, entonces le dicen que hasta las 7 de la noche va a capacitarse. Eso no se puede, eso no es legal. Hay que proporcionar dentro de la jornada laboral ese tiempo de capacitación y que no sea una sobrecarga para que el trabajador sienta que sí. Entonces es importante eso, tratar de brindar los espacios en el horario laboral. En las empresas que he asesorado y que de pronto le han impuesto a los trabajadores, digamos,
que si entran a las 8 y colocar la capacitación a las 7, los trabajadores de pronto no sienten, no sé, no están como tan, perdón. Los trabajadores no están como tan asertivos para la capacitación. Entonces, lo mejor es, bueno, sí, si yo cito al trabajador un día a las 7 y entra a las 8, pues lo mejor es que en la semana le recupere ese tiempo. Siempre tratar de respetar el horario laboral. Bueno, entonces, importante para la empresa respetar el horario laboral. Importante para el trabajador participar, porque muchas veces dicen, no, yo no voy, ¿sí? Pero ¿por qué usted no va si está en el horario laboral? Si son cosas que son obligatorias. Entonces, el trabajador debe que saber que es obligatorio participar. Lo que sí la empresa tiene que tener cuidado es que esa participación sea en su horario laboral. Bueno, participar y cumplir con el cumplimiento de los objetivos del sistema de gestión. Entonces, lo que decimos, participar. ¿Qué quiere decir? Que hay unos comités que se están formando, una responsabilidad, una actividad. Entonces, está, como en las empresas pequeñas, pues tienen la dificultad, ejemplo, que son 5 trabajadores. Entonces, bueno, que el vigía, sí, usted, que el comité de convivencia son todos, porque les toca, ¿sí? Entonces, no es lo que a mí no me metan en eso, que yo no quiero participar, pero apenas son ustedes y tienen que hacerlo porque, digamos, el comité de convivencia tienen 4 y somos 4, pues les tocó, ¿sí? Y el objetivo de la empresa es cumplir la normativa vigente en seguridad y salud en el trabajo, buscar la participación, la mejora del sistema. Entonces, obviamente el trabajador tiene que hacerlo. Entonces, a veces esto se vuelve, lo más importante es hacerle al trabajador entender que no es un tema obligatorio, sino para mejorar su ambiente de trabajo. Entonces, yo muchas veces cuando los trabajadores son reacios en ese tema, yo le digo, mire, ustedes pasan aquí en el trabajo 8 horas, sí, como mínimo, porque muchos incluso no van a sus casas a comer, sino se traen la comida, y ustedes no participan, no ayudan, entonces su ambiente de trabajo no va a ser bueno, ¿sí? Pónganse a pensar, pasan incluso más tiempo en el trabajo que con sus familias. Entonces es importante que ustedes participen, ¿sí? Para que las personas empiecen a participar y a mejorar pues este tema. Digamos, en mi experiencia, cuando a veces la gente dice, ay, no, es que ese es muy cansón, se queja mucho. A veces, para mí a veces es mejor tener personas así que estén diciendo, no, mire esto, porque eso le ayuda a uno a mejorar el sistema de gestión. Las personas por lo menos le están diciendo, ¿qué pasó esto? Entonces, bueno, ¿y qué pasó? No por chisme, ¿no? No para llevar, sino chisme, no. Bueno, está pasando esto en la organización, ¿qué tenemos que hacer para mejorarlo? O a veces pasa que uno entra a preguntarle a las personas, bueno, ¿cómo estamos en este tema? Todos callados. Nadie participa, nadie dice nada, de pronto es un temor o algo, y entonces es muy difícil gestionar ese sistema de gestión porque uno no ve las cosas. Dentro de la norma, por lo menos dice que uno debe que identificar los peligros con los trabajadores. En una empresa me pasó, estábamos haciendo la actividad y pues no, yo veía a la empresa muy bien. Cuando me dicen, no, es que sí, aquí lo que pasa es que hay muchos ratones y hay zancudos que nos tienen pero azotados. Uno no lo ve, ¿sí? Pero los trabajadores son la fuente de información para mejorar ese sistema. Dentro de mi matriz de peligros, de pronto no estaba identificado el tema de roedores. Pero esa información que ellos están dando, y una me dice, mire, aquí hay lo que pasa es que hay que hacerle el tema de fumigación, tener cuidado en esos temas. Entonces, ahí uno empieza a alimentar ese sistema de gestión y determinar los controles. Es muy importante la participación de los trabajadores, que ellos se sientan también motivados, que se sientan importantes en la contribución del sistema. Bueno, aquí así seguimos hablando del decreto 1072. Voy a pasar un pequeño video. Vamos a ver si me lo permite abrir.
Vamos a ver si lo permite abrir. ¿Lo escucha? ¿Escucha? ¿Ve el video? No, profesora, no sale nada. Y no escucha nada. No. Vamos a ver. Tampoco, ¿no? Ahí salen las imágenes, pero no escucha nada. Ya miramos. Sandrita, es que en el momento que vas a compartir el video, ahí toca darle compartir el audio de la computadora. ¿Y ahí se escucha, no? No, todavía no se escucha el video. ¿Pero sí se ve? Ahorita ahorita se veía. En ahorita este momento se ve su pantalla que va a abrir, ahí está como en módulo, en modo, y el archivo listo. lo va a abrir, pero no se ha abierto. ¿Tú le diste compartir el audio por la computadora? ¿Pero ahí ven el video? Sí, el video sí sale. Pues sí, ya vemos el video, pero no se escucha, ¿no? Sino Ya. que cuando uno le va a dar compartir pantalla, ahí en la esquina derecha dice un cuadrito, compartir el audio por la computadora, o por ahí, pero en el momento que lo va a compartir. Yo la verdad, pues, desde acá no lo puedo hacer. Porque Parece como que está en ya. la computadora. Este pareció ser un día ¿Ya? Ya, listo. para este trabajador. Listo. Este pareció ser un día muy normal para este trabajador. Se viste impecablemente, cuida hasta el último detalle, guarda muy bien las cosas que necesita y se alista para salir a dar lo mejor de sí. Pero hay algo que quiero preguntarte. Algo que tal vez no pasó por tu cabeza esta mañana cuando te mirabas al espejo tan decididamente. Primero, debemos entender que estos tres conceptos están relacionados entre sí. Comencemos por incidente. Incidente es un evento relacionado con el trabajo, en el que ocurre o puede haber ocurrido un daño o deterioro a la salud. Para identificar este concepto, ya sea en una actividad puntual o cotidiana, nos debemos preguntar, ¿qué podría suceder? Por ejemplo, sufrir una caída, sufrir un sobreesfuerzo o sufrir un golpe. Continuemos con el segundo concepto, peligro. Cuando hablamos de peligro, nos referimos a una conducta, un elemento o una situación del momento que puede producir un incidente. Para identificar un peligro, hazte la siguiente pregunta. ¿Por qué podría suceder un incidente? Por ejemplo, por subir corriendo una escalera, por mover o transportar un objeto o material, o por falta de orden en el lugar de trabajo. El tercer concepto es riesgo. El riesgo se refiere tanto a la gravedad como a la frecuencia con que puede ocurrir un incidente. Para identificar un riesgo, hazte la siguiente pregunta. ¿Qué tan grave puede ser? O bien, ¿con qué frecuencia puede ocurrir? Y en este caso, pueden ser bajo, medio o alto. Para entenderlo mejor, veamos un ejemplo concreto. Una persona sale con apuro de su espacio de trabajo y sube corriendo la escalera para llegar al segundo piso. Al subir, no utiliza pasamanos y apoya su pie en un peldaño en mal estado. Debido a esto, se tropieza en medio de la escalera, lo que le significa una caída bastante fuerte. En este caso, el incidente es la caída. El peligro es no usar el pasamanos, bajar o subir corriendo, un peldaño en mal estado, y el riesgo es alto.
ya que este incidente podría generar una lesión grave o incluso permanente. Sin embargo, debemos entender que siempre es posible evitar un incidente. ¿Cómo? A través de las medidas de control. Una medida de control es una actividad o acción que evita que un peligro genere un incidente. Por ejemplo, bajar caminando y atento a las condiciones. Utilizar siempre el pasamanos y reparar los peldaños deteriorados. Ahora que ya conoces estos conceptos, si identificas alguno de ellos, repórtalo. Me quitaste la palabra de la boca. Lo que te acaba de pasar fue un incidente, es decir, un suceso acaecido en el curso de trabajo o en relación con este, que tuvo el potencial de ser un accidente, en el que hubo personas involucradas sin que sufrieran. Y un accidente es todo suceso repentino que sobrevenga por causa o con ocasión del trabajo, que produzca en el trabajador una lesión orgánica, una perturbación funcional, una invalidez o la muerte. Es también accidente de trabajo aquel que se produce durante la ejecución de órdenes del empleador o durante la ejecución de una labor bajo su autoridad, aún fuera del lugar y horas de trabajo. Fuente, situación o acto potencial de daño en términos de enfermedad o lesión a las personas, o una combinación de estos, se denomina peligro. Y la combinación de la probabilidad de que ocurra un evento o exposición peligrosa o más, y la severidad de lesión o enfermedad que puede ser causada por estos, en este caso, la falta de iluminación es un riesgo físico, igual lo es el exceso de esta. El ruido, la vibración, las temperaturas extremas, frío o calor extremo, la presión atmosférica y las radiaciones también son riesgos físicos. Pero ven, salgamos de aquí. El primer paso para prevenir los riesgos es reconocerlos, y cuando ellos están presentes saltan a la vista. ¿Preparado? Las condiciones de seguridad están relacionadas con varios tipos de peligros. Los mecánicos se presentan por condiciones inadecuadas de funcionalidad, diseño, ubicación y disposición de las máquinas, herramientas y utensilios de trabajo. Los peligros eléctricos se generan por contacto con estática, altas y bajas tensiones de energía. Los peligros locativos se generan por condiciones inadecuadas de infraestructura arquitectónica, como almacenamiento, superficies de trabajo, orden y aseo y caídas de objetos. También existen peligros por espacios confinados. Hay peligros como explosiones, fugas de gases, derrames e incendios, que se denominan peligros químicos. El manejo de sustancias tóxicas como polvos, fibras, líquidos, gases y vapores, humos y material particulado cuyo contacto con la piel puede ser perjudicial, también hace parte de estos peligros. También están los accidentes de tránsito o peligros de seguridad vial. Y los peligros públicos como robos, terrorismo, riesgos contra las instalaciones, secuestros, desorden público, entre otros. Por otro lado, están los trabajos de alto riesgo. Hiciste un muy buen trabajo identificando esos riesgos. ¡Felicidades! Pero me alegra estar en un lugar más tranquilo ahora para contarte otro tipo de riesgos. Hay riesgos que no se pueden ver, pero que también pueden traer efectos negativos a la salud. ¿Listo? Entonces, este es un video, pues, que nos permite, pues, mirar el tema de los peligros y los de riesgos, que es nuestra funcionalidad, ¿no? Voy a volver a abrir el módulo. Entonces, aquí ya empezamos a ver el tema de las normas. En normas de seguridad y salud en el trabajo está el decreto 1072, las ISO 18001 y la ISO 45001. La 18001 es la que define en materia de seguridad y salud en el trabajo. Y la
y la 45.001 es la que define el tema ambiental. Al principio del módulo decía relación en que existe entre la seguridad y salud en el trabajo y el tema ambiental. Esto porque es importante, aunque digamos son digamos ramas diferentes, porque pues para eso hay cada profesional de seguridad y salud en el trabajo y el ambiental, pero de todas maneras dentro de nuestro sistema de gestión están nuestros requisitos ambientales aplicables, entonces por lo cual nosotros también pues debemos conocer este tema. Si de pronto no teníamos la competencia para manejar el tema, pues para eso están los asesores en ambiental, los ingenieros, los diferentes, pero sí digamos, e incluso dentro del programa de seguridad y salud en el trabajo hay un tema que es obligatorio, que es manejar residuos, saber segregar residuos. ¿Qué quiere decir segregar residuos? Pues lo que vemos normalmente en las empresas, que son las canecas de colores, saberle darle tratamiento. ¿Qué es segregar? Por lo menos reconocer que si yo tengo un empaque, me acabo de comer unos chitos, esos chitos, ¿a qué caneca va? Está la política también ambiental en el tema de consumo, disminución de energía, el consumo de agua, de que si nosotros tenemos un producto químico agresivo para el medio ambiente, nosotros le tenemos que dar tratamiento a eso, que si de pronto tenemos por lo menos residuos peligrosos, entre los cuales los residuos peligrosos normalmente vemos que son la caneca roja. Dentro de esa caneca roja, ¿yo qué debo echar? ¿Qué debo que segregar? Ahí, entonces, normalmente las personas dicen rojo tiene que ver con sangre, fluidos, y sí. Es importante tener en cuenta que en ese rojo van sangre, fluidos, pero también van todo el tema de contaminantes químicos. O sea, ejemplo, yo tengo, en mi fábrica hay un proceso de pintura, entonces obviamente yo tengo tarros de pintura grandes, galones. Eso es un residuo rojo para la empresa. Entonces nosotros debemos que conocer y capacitar a las personas, darle cumplimiento a este tema ambiental, que en parte nos compete en esta medida. Entonces, por eso es que hay como una relación. Yo en este caso, en el tema de salud, y he mirado, pues, a grosso modo el tema ambiental, y digo, sí, es muy, muy compatible y básicamente uno, pues, puede llegar a conexionar, a dirigir, pues, las dos normas, los dos sistemas. Entonces, norma técnica 8.18.001, entonces la norma de seguridad salud en el trabajo, ¿sí? Y pues aquí tiene como cada componente de esa norma, que es muy parecida al decreto 1072. Entonces, digamos, nosotros estamos ofertando un cargo dentro de la empresa y la empresa está necesitando que, como ellas están certificadas dentro de sus normas, OSHA 18001, entonces nosotros debemos que conocer esta norma para nosotros apoyar en la empresa. Como les decía, si nosotros sabemos hacer seguridad y salud en el trabajo, nos va a ser muy sencillo poder colaborar en la empresa y poder aplicar esta norma, porque es muy compatible. Es más exigente. Estos son pues normalmente los sistemas de gestión cuando las empresas están certificadas, ¿sí? Eso, la certificación es muy importante para las empresas porque incluso de esta certificación depende su estabilidad en el negocio o depende que determinado proveedor los contrate, ¿no? O incluso hay unos requisitos que hay empresas, digamos, de su característica operacional, deben estar certificados en esta norma. O sea, si digamos no tienen esta certificación, pues no les permiten operar. Bueno, entonces, ¿esto tiene algo que aportar, Diego, o algo que preguntar? ¿Cómo vamos? Pues hasta el momento he entendido muy bien, profesora. ¿Mucha norma?
mucha ley, Bastante. ¿cierto? Sí, sí, Esto señora. pues a la verdad uno ve, digamos, de ahorita en el momento que ustedes pues que están escuchando, ¿sí? Pues Sí. es un poco como, yo diría que es un poco como aburrido, ¿sí? Para Sí, mí, yo cuando es aburrido escuchar que la norma, que esto, pero cuando ustedes toman la norma y la empiezan a leer y empiezan a verificar que esto se implementa de así, lo fue así, y que la norma es una herramienta para su trabajo, para poder controlar esos riesgos, entonces esto se hace mucho más dinámico, ¿no? Entonces, sí, no, esto es como de abogacía, ¿no? Ley, norma, decreto, no, ¿sí? No, esas normas, esas leyes son importantes porque incluso son muy prácticas, ¿sí? E incluso yo cuando no sé un tema, ¿sí? De pronto entro, no lo conozco porque es tanta norma, yo muchas normas llego y las leo y empiezo a montar mis formatos, mis actividades. Entonces, ahí misma la norma le dice, bueno, para usted hacer esto, hagamos esto. Entonces se vuelve algo más dinámico, no, digamos, no queda simplemente ahí en el papel que yo conozco la norma y recetarla y decirla, no. Eso se lleva a un término de conocimiento y de implementación. Sí, entonces por eso pues yo les recalco la importancia de leer las normas, no solo para conocerlas y decir, no, sí, yo sé, porque a la verdad, a mí me preguntan, yo sé la norma, sé como unas poquitas, póngale unas 10. De pronto la sé, pero que a mí me digan, que hay una norma para el tema de discapacidad, yo sé que sé una norma, pero no me la sé de memoria, pero sé que la hay. Y que yo cojo la norma, la leo, la interpreto y la aplico. No necesariamente trata de que yo me vuelva una enciclopedia de saber y recitar las normas, no. Conocerlas, interpretarlas y aplicarlas es lo más importante. Como para que tengan en cuenta que no es solo leer la norma y que la norma está. Bueno. Entonces aquí ya empezamos a ver como más el tema ambiental, ¿sí? El tema de controles, por lo menos cómo reducir el ruido. Y requisitos del sistema de seguridad y salud en el trabajo. Sí, entonces esto básicamente ya vimos más o menos los requisitos, que era establecer una política, asignar responsabilidades, recursos. Y aquí ya es el sistema de gestión ambiental. Bueno, aquí veremos el tema de conceptos, que se llama conceptos de acción preventiva. Hay que tener en cuenta acción preventiva, correctiva y de mejora. Cuando nosotros tenemos muchas acciones correctivas, quiere decir que nuestro sistema no está tan bien controlado, ¿sí? Porque ¿qué quiere decir? Correctivo es cuando pasa algo indeseado y tomamos la medida de control. Preventiva, nosotros estamos, digamos, yéndonos al futuro para prevenir ese riesgo y no se materialice. Una de mejora, estamos bien, estamos haciendo las cosas bien, pero lo vamos a mejorar. Entonces, a veces en nuestros sistemas de gestión tenemos muchas acciones correctivas, ¿sí? Porque vivimos al día a día, porque de pronto no planificamos muy bien, porque no hay los recursos. Entonces, ¿cuál es el objetivo? Aumentar las acciones preventivas y las acciones de mejora. De pronto en los sistemas iniciales o los sistemas, digamos, o sea, los sistemas que apenas están iniciando, va a haber mucha acción correctiva. Pero si nosotros mantenemos el sistema de gestión, va a tener mucha acción preventiva y de mejora. Aquí a mí me parece muy importante el tema de la participación de los trabajadores, ¿sí? Porque, digamos, a veces en las reuniones hay un problema y uno dice, no, mire, es que hay tal problema. Entonces los trabajadores, no, esto se debería hacer así, así. Entonces ahí es donde nosotros hacemos las acciones preventivas y correctivas. Que dentro de los sistemas de gestión siempre va a salir esas tres opciones. Hay un requisito, esto es una acción correctiva, o sea, algo que incumplimos, una acción preventiva, una acción de mejora. ¿Qué es lo que más queremos hacer? Siempre acciones de mejora. Y bueno, pues
ya con esta clase, pues ya en la clase tercera, y viene el tema del taller o módulo, ¿sí? De todas maneras, ya tenemos el espacio para la próxima clase de evaluar cada pregunta y darle respuesta o ampliar el tema. Bueno, dentro de los módulos que he estado compartiendo, cada módulo tiene una actividad o digamos de práctica, ¿sí? Entonces, digamos, ¿usted se acuerda qué práctica salió en el módulo 2? Hay un punto de práctica que normalmente yo lo coloco en azul. ¿Qué les quería decir respecto a eso? Cada uno en ese punto, cada uno va a tener una práctica diferente. ¿Y cuál es el objetivo de esa práctica? ¿Y qué es lo que yo espero y deseo que sea? Que por lo menos si yo le coloqué, ¿qué me acuerdo la tía es que lo colocan? Ejemplo, Erika hace un material didáctico para mostrarle a los trabajadores las responsabilidades. Diego hace un PON o un procedimiento operativo normalizado en el caso de accidente de tránsito. ¿Qué es mi objetivo digamos, de esos puntos? Es que ustedes hagan un buen trabajo. ¿Por qué? Porque eso es material importante que ustedes van digamos, va a ser su material de trabajo, ¿sí? Entonces, y la idea es que ustedes lo hagan y lo compartamos. Entonces, Erika, ejemplo, ella explica su trabajo, o sea, cómo realizó y yo le doy la corrección o las acciones de mejora o sí, para que todos puedan tener un conocimiento más amplio, porque si todos nos dedicamos, ejemplo, a hacer lo mismo, la misma práctica, y esto es un tema tan dinámico y de tanto tema, el objetivo es que cada uno se concentre en un punto de hacerlo bien, de pronto no hacerlo a la carrera, porque sí es algo importante hacerlo, e incluso eso hace parte de materiales que incluso yo he querido hacer y no he tenido el tiempo de hacer. Entonces, la idea es que en ese punto de práctica, si ustedes tienen preguntas, me consulten, digan, no entendí, ejemplo, ¿a qué se refiere a hacer un PON? Entonces yo les explico y los dirijo. O digo, hago un material didáctico. Entonces ustedes me pueden proponer, no, yo quiero hacer un folleto, yo quiero hacer una actividad, ¿sí? Entonces la idea es que ustedes lo propongan, yo lo dirijo para que eso sea algo real y que lo se pueda hacer en una empresa, ¿sí? O un juego, ¿sí? Dentro de la norma a los trabajadores hay que capacitarlos y hay que evaluarlos. Y a mí me parece bueno hacer juegos para que las personas, pues, por medio del juego aprendan y se pueda hacer la actividad. Entre eso, pues yo tengo muchas ideas de juegos, ¿sí? Digamos, bueno, vamos a hacer el rombo NFPA, que es el rombo para identificar químicos. Entonces, uno hace una escalera, un tipo de juego. Entonces, eso sí es importante que ustedes, pues, en ese punto de práctica se esfuercen, hagan buenas consultas y no se queden con la primera información de filtré. Ah, sí, esto ya, de una vez lo pego y lo copio. No, traten de consultar mucho, de hacer algo muy bueno, porque, como les comento, esto es material para ustedes, para su trabajo. E incluso si sale un material bueno, pues eso incluso yo lo aplico en las empresas y eso es muy importante. ¿Listo? Entonces, en el módulo siempre va a haber un punto que va a ser el punto de la práctica. Y está seleccionado en azul y que cada uno tiene un punto de práctica diferente. Que la idea mía que es que al terminar el módulo lo socialicemos. Cómo le fue en la práctica, qué entendió, qué hizo, ¿sí? Entonces, pues, esa es la información importante. Algo que les quería decir era también que no se dejen coger el tiempo de realizar los módulos. Si tienen alguna pregunta, me pueden consultar por medio de WhatsApp o llamarme entre semana, pero traten de siempre llegar a la clase con el módulo leído. Uno, porque también nos hace digamos, la charla, la clase más dinámica.
porque entonces están las preguntas, de pronto tal hace una pregunta y el otro también tenía la misma, tenía que despejar la duda, ¿sí? Se empiezan a aclarar las cosas. Entonces, igual los tiempos son más o menos 15, es un mes para entre leer y hacer el módulo. Siempre es un tiempo suficiente. Yo digo, por lo menos si uno más o menos, incluso estoy acortando el número de preguntas para que hagan una buena práctica. Entonces, si llegamos son 12 preguntas, entonces yo un día hago una, ¿sí? Tratar de no acumular las cosas para que ustedes puedan conocer y aprender, ¿sí? Y puedan todo esto que sea útil, que cuando ustedes ya tengan su cartón, ustedes ya estén capacitados para ir a una empresa. Digamos dentro de la clase no, dentro de los pasantes antiguos, una chica de ellas pues fue muy juiciosa, ella le encantaba esto de la seguridad y salud en el trabajo, estaba pendiente de los temas y pues básicamente cuando uno sabe empresas que conozcan o requiere una persona, pues uno se les facilita, digamos, poder recomendar a la persona porque uno sabe las características y, digamos, el conocimiento que esa persona va a poder aplicar en la empresa, ¿sí? Es muy importante que ustedes sean dinámicos, que si tienen algún tema de interés, pues me consulten para yo poderlos orientar. Entonces, pues, ¿tienen alguna pregunta? Entonces, pues, señor. Eso, profesora, el cuestionario último hay que desarrollarlo en computador o a mano. Lo mejor es a computador, ¿sí? ¿Usted tiene dificultad para escribir en Word o algo así? Sí, es que yo casi no sé así de tecnología. Por eso, pues el pasado yo lo hice fue escrito por eso. Requiere como más esfuerzo escrito, ¿sí? Digamos, usted maneja Word, digita, No, yo no manejo eso. ¿no? Por eso es que yo lo hice escrito porque se me facilitaba más escrito que a computador. ¿Y qué les ha dicho Además tengo como, los coordinadores? pues digo que a partir de creo que mayo ya me toca empezar a hacer los trabajos a computador. Sí, hola Dieguito, sí, a partir del 1 de mayo. O sea que si usted llega a entregar después de la fecha de abril o de abril, le toca a computador. A partir del 1 de mayo todos los trabajos se entregan en computador. Entonces, por ejemplo, si usted va a entregar ¿tú ya estás haciendo el 2? ¿Ya? El 2. ¿Cómo vas? Dieguito, ¿cómo vas con el taller 2? Pues no he terminado todavía, profesora. Bueno, entonces nosotros sugerimos que sea a computador para que vaya cogiendo de una vez, porque a partir del 1 de mayo, sin embargo, pues sabemos que eso hay que hacer una transición, aunque yo creo que en el colegio de todas formas ustedes vieron algo de eso. Pues De sí, computador. a veces yo digo, bueno, a veces escribir, uno como que se le queda más el asunto, pero en ustedes sí es importante, digamos, empezar a manejar por lo menos el Word, como le decía, y el Excel. ¿Por qué? Porque la mayoría de productos, de documentos, o sea, dentro del sistema de gestión hay que hacer documentos, y esos documentos se hacen en Word. Entonces, sí es importante y necesario que usted empiece a practicar, porque esa va a ser su forma, su herramienta de trabajo, ¿sí? Muchas veces incluso a mí me pagan por llevar unos documentos. Sí, ese es el pago. No solo mi asesoría, lo que hablo, sino el producto es el documento. Entonces, es importante que usted empiece a trabajar la parte, y más ahora, incluso ahorita con esto de la pandemia se ha transformado todo en lo digital, ¿no? Ajá. Muchas cosas, incluso materiales, diapositivas. Yo voy a tener que hacer la actividad en digital. Entonces, sí es importante, Diego, que para su crecimiento profesional, para lo que vaya a hacer, empiece a trabajar el Word, por lo menos el Word que es
es algo de lo más sencillo porque el Excel sí pues requiere un poquito más de temática de cálculos. Pero el Word es muy importante e incluso hasta yo digo, más difícil uno llevar por escrito porque requiere más trabajo y aprende uno más. Pero en este momento que estamos en la época de la tecnología y que todo eso es importante que igual yo empiecen. les estoy diciendo a los estudiantes, a la mayoría, bueno, que los que tengan algún problema de soporte o algo, los jueves en la tarde, nosotros tenemos acá apoyo, tenemos unas clases presenciales, he citado a los que se les enreda, que no entiendo, que no sé, o en el caso del computador, los que no tienen cómo hacer un trabajo, entonces de paso va aprendiendo, aquí los jueves tiene disponible, si desea venir, lo que pasa es que toca venir temprano, es de 3 a 6, no hay que venir a las 5:30 porque realmente hasta las 6 es que nosotros tenemos ese servicio para darles apoyo. ¿Vale, Diego? Para que sepas. Bueno, profesora, muchas gracias. Sí, es muy Igual, importante. igual espero no quedarme esperándolo, ¿no? O sea, que no tienes el computador y me vaya a quedar esperando, que nunca llegue por aquí. Si tienes alguna inquietud con el uso del computador o necesitas hacer el trabajo a computador y cacharrear, puedes venir acá todos los jueves de la semana, de cada semana. Bueno, profesora, muchas gracias. Exacto. Vale. ¿Listo? Entonces, Bien. listo. Sea, Entonces, sea que lo vas a sea que el módulo lo vas a enviar en Word, o sea que vas a sacar unas muy buenas imágenes, todo siempre hay que mandarlo al correo que yo les di. La vez pasada se lo recibí en físico por hacer una excepción, pero me di cuenta que realmente no se puede porque están a las alturas de la vida y no me he visto con la profesora Sandra. O sea, no le he podido entregar el trabajo porque ella está en Bucaramanga y yo estoy en Piedecuestas, ¿sí? Entonces realmente deben de ser por correo, para todos, no para Diego, para todos los estudiantes de todos los programas. Bueno. listo. Bueno, Bueno, entonces pues ya terminada la clase, pues les deseo feliz noche. Y nos vemos entonces, quedamos agendados para el 26, ¿fue que dijimos? Pati. El 20. Sandrita, para el 26, sí. Sí, que es este viernes en 8. ¿Y qué hay que hacer para el 26? El 26 ya debe que tener el módulo, los módulos entregados, porque incluso pues acabamos de ver la clase 3, ¿no? La idea era en la próxima clase o ampliar el tema de los puntos de este módulo. En la Sandrita, clase... yo prefiero ampliarlos para poder ir como con la dinámica del tiempo de un módulo por mes, ¿sí? En lo posible. Por eso, o sea, este mes se termina el módulo 3, ¿sí? ¿Sí es así? No, porque febrero es el módulo 1, marzo el módulo 2. Marzo módulo 2. Bueno, entonces en la próxima clase, ¿qué haríamos? Pues si no, lo otro que yo propongo es que la próxima clase sean 15 días otra vez más bien. En 15 días, sí, porque les queda muy pegado. O sea, después de la Semana Santa. Entonces, mire, a ver, miremos acá de una vez. Entonces, aquí dice que estamos a febrero. A marzo. Aquí, estamos a marzo 19, ¿verdad? Sí, o sea, sería la próxima clase el 9 de abril. El 9 de abril, sí. ¿Listo? Para poderles dar tiempo a ellos, para sí. Para hacer y para empezar completo, porque si hoy terminamos el módulo 3 para poder comenzar completo, ¿sí me hago entender? O sea, del módulo 4 en abril, todo completo, o sea, 2 clases por módulo, ¿vale, Santi? Exacto, sí. Y entonces así les damos tiempo para que ustedes lean y como hasta ahora ya esto ya inició, ¿no? Ya se nos vino módulo 3, entonces ya nada